por un ratito del Congreso de la República, seguro habrán reacciones más adelante, y vamos a hablar ahora del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Tenemos premier, Paola. Tenemos premier, pero se mantienen los ministros en las carteras. No han cambiado a ninguno. Gustavo Adriancén es el flamante presidente del Consejo de Ministros, abogado de 57 años, especialista en derechos humanos, con trayectoria política, ha sido ministro de Justicia en el año 2015 en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Se le recuerda mucho por defender a capa y espada a la ex primera dama Nadine Heredia. De hecho, su salida se dio por una crisis que se originó a raíz de la ex primera dama. Y bueno, su última participación en política fue como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Qué te parece si vemos la juramentación y luego analizamos un poquito más el perfil de Gustavo Adriancén? Veamos. Lino Adriancén Olaya, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Por Dios y por la patria, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado Gustavo Adriancén Olaya como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Gustavo Adriancén es un abogado peruano especializado en derechos humanos. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú el pasado 20. Bien, ahí teníamos entonces la foto, la presidenta Dina Boluarte junto al nuevo jefe del gabinete, y quien también estuvo, Paola, en esta ceremonia, lo veíamos en el video, es Alberto Tarola. Se hizo presente. Así es, y se despidió, ¿no?, amablemente de algunos de sus ministros con los que compartió más de 400 días, porque dijo que había estado más de 400 días como premier. Y bueno, se despidió de algunos, pero no del canciller. No del canciller. Ajá. Y ojo que mostró un perfil distinto al de ayer, cuando comunicó su renuncia a todo el Perú y se fue lanzando críticas, ¿no?, cuestionamientos y dejando abierta la posibilidad de una futura postulación. Así es. El señor Alberto Tarola. Pero bueno, vamos a ver ahora qué te parece las primeras palabras, porque declaró el nuevo premier Gustavo Adriancén y esto fue lo que dijo. Quiero manifestarle que, empezando por el que habla, todos los ministros se encuentran en un permanente proceso de evaluación. ¿Qué quiero decir? Que atendiendo al desempeño, a los resultados que cada ministro dé en sus carteras, están siendo evaluados. Y si llegase a surgir la necesidad de promover un nuevo cambio, pueden ustedes contar con que esos cambios se van a producir, siempre pensando en los mejores intereses del país. Con relación a las declaraciones que usted ha referido, lo que quiero informar es que al que habla, de acuerdo con el mandato constitucional, le corresponde el deber de concurrir ante el Congreso de la República para el denominado acto de investidura. Y allí entonces presentaremos la política general del gobierno. Una política general del gobierno que no hará sino enfatizar y reforzar aquella que se viene desarrollando, teniendo en cuenta dos pilares fundamentales: la reactivación económica, por un lado, y por otro lado, la seguridad ciudadana. Un ejemplo de que realmente estamos en un gobierno de manos limpias es que no existe en todo el periodo gubernamental de la presidenta Dina Boluarte una sola carpeta en contra de ningún ministro o alto funcionario del Estado por el delito de corrupción. Creo que eso ya marca una diferencia muy significativa con lo que hemos venido viendo en regímenes anteriores. Bien, tratando de marcar distancia, me parece, ¿no? El nuevo premier Gustavo Adriancén ha dicho que su gestión se va a enfocar en dos puntos claves: reactivación económica y lucha contra la inseguridad ciudadana. Y también ha mencionado, Paola, que este gobierno tiene las manos limpias. Las manos limpias. Y la pregunta es, ¿cambiará de aquí en adelante algunos ministros, algunos cuestionados que tienen interpelaciones en el Congreso? Se esperaba quizás el cambio del ministro del Interior, Víctor Torres. Así es. ¿Qué pero te parece? No ha pasado. Sí, correcto. Bueno, se ha quedado solo, o se ha cambiado, mejor dicho, al premier. Los 18 ministros se van a mantener. Pero ¿qué te parece si vemos en la siguiente gráfica con los ministros que se quedan, pero que están siendo cuestionados, como bien has dicho tú? Bueno, aquí tenemos primero, vamos de frente entonces con la
con la gráfica de los ministros cuestionados. Y me parece que aquí hay un consenso, no solo por parte de sectores políticos, sino también de la propia ciudadanía. La permanencia, Congreso, sectores políticos. del señor Víctor Torres como ministro del Interior. Así es, ¿no? A él se le acusa de que no ha hecho nada frente al aumento de la inseguridad ciudadana y cuenta con dos mociones e interpelación en el Congreso. Así es, hay un consenso entre las bancadas del Parlamento para que, pueda ir a responder el señor Víctor Torres, y se esperaba que en este cambio, ¿no?, de gabinete también se pueda nombrar un nuevo titular del Interior. Otro de los que viene siendo cuestionado es César Vázquez, actual ministro de Salud. El incremento de los casos del dengue, ¿no?, y el manejo de esta enfermedad se ha criticado bastante desde el Parlamento, y algunas bancadas como Renovación Popular y Avanza País están buscando firmas para interpelar. Y no nos olvidemos de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ¿no?, por el manejo del conflicto en Machu Picchu. Y hay bancadas que también buscan su interpelación. Correcto. Esos son algunos de los ministros que se quedan en el gabinete, pero que vienen siendo muy cuestionados. Volviendo a hablar del señor Gustavo Adrancén, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, mencionábamos que su última participación se dio como representante del Perú ante la OEA. Y en noviembre del año pasado también estuvo presente como parte de la defensa del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se estaba evaluando la postura del Perú en relación a los fallecidos durante las protestas del año 2022, y se dio un hecho bastante particular en esta audiencia. Vamos a recordarlo. Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta. Ellos son los violentos. Bien, durante la presentación de la ahora premier Gustavo Adrancén defendiendo la postura del Perú, algunas personas que se encontraban en el auditorio fueron a increparle justamente por estas muertes que se produjeron en el año 2022, y la respuesta del señor Adrancén fue que en realidad ellos, refiriéndose a estas personas que le increpaban, eran en realidad las personas violentas, algo que también generó bastante polémica, Pau. Así es, totalmente, ¿no? Y ahí ha quedado el video. Que ha quedado el video. Bueno, y nada más para terminar, el tema del premier Gustavo Adrancén fue pues ministro de Justicia durante el gobierno del señor Ollanta Humala en el año 2015, ¿no? Estuvo 6 meses en esta cartera. No estuvo mucho tiempo. No, fue cortito, pero ¿por qué se dio su renuncia? ¿No? Rapidito, nada más para recordar un poquito la historia de Gustavo Adrancén. Y aquí tiene mucho que ver la recordada procuradora Julia Príncipe. Ella en el año 2015 abrió una investigación contra Nadine Heredia por presunto lavado de activos. ¿Qué hizo el ministro de Justicia? La sacó del cargo, la removió, y eso generó una lluvia de críticas. El Congreso presentó una interpelación, se buscaba censurarlo, y antes de pasar por todo esto, el señor Gustavo Adrancén dio un paso al costado y renunció, siempre defendiendo a la ex primera dama. Por eso se le recuerda muchísimo, por lo menos en las declaraciones que tuvo durante esos años. Así es, y ahora a la PCM. A la PCM, bueno, los retos que tiene por delante sin duda son muy complicados, más aún tras la abrupta salida del señor Alberto Otárola. Vamos a esperar entonces, tiene 30 días para presentarse ante el Congreso junto con todo su gabinete y pedir la cuestión de confianza. Efectivamente.